Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar los contenidos de la unidad de comunicaciones correspondiente al cuadernillo 2020. Lamentablemente la última clase no me pude conectar con ustedes por un problema eléctrico, un corte de luz que se prolongó más de lo esperado. Pero bueno, tomando las referencias, las respuestas de ustedes de la vez anterior que yo me enfermé, que me manifestaron que iba a ser difícil encontrar un hueco para recuperar la clase de manera a través de una videollamada, decidí tomar su consejo de grabarles la clase y aquí les estoy grabando este pedacito nomás que nos había quedado pendiente, la colita que responde, a lo que tiene que ver con la introducción de la web en el mundo laboral. Vamos a comenzar a hablar de la web en sus orígenes. La web 1.0 era unidireccional. ¿Qué implica esto de unidireccionalidad? Implica que había un emisor, eran pocos los emisores, también eran pocos los receptores, pero bueno, la realidad es que el emisor podía publicar imágenes, textos, más que nada, en páginas que estaban destinadas a ser interpretadas por el receptor y la forma de interacción era en diferido, podían contarse con algún tipo de mails que permitieran enviar información y retroalimentarse, pero en diferido. La aparición de la web 2.0 nos va a habilitar otro tipo de vínculo con los eh, actores que forman parte de ese universo digital y vamos a encontrarnos con el elemento de la multidireccionalidad, ¿sí? La multidireccionalidad que va a tener la particularidad de habilitar una interacción inmediata entre los sujetos, un ida y vuelta mucho más rápido, la posibilidad de incorporar formularios dentro de las páginas. Estas páginas estáticas empiezan a ser más dinámicas, uno puede incorporar formularios, el usuario puede responderlos, empiezan a aparecer los chats, empiezan a aparecer las redes sociales y empezamos así a transitar un camino que empieza la web a transformarse en un mundo paralelo de interacción en la cual los usuarios responden inmediatamente, interactúan y donde el control del mensaje empieza a estar más supeditado a la interpretación del conjunto que al control del emisor inicial. Muchas veces se pierde de vista quién es el origen, cuál es la fuente de un dato que circula en la web 2.0. Bueno, ahí ya estamos hablando incluso de la web 4.0, una web súper intuitiva, ya lo estamos viviendo, este proceso, esto que a veces nos llama la atención, que buscamos, no sé, zapatos y abrimos nuestro mail y nos aparece una propaganda de zapatos, o estamos buscando algo en internet y nos aparece la propaganda de zapatos, entramos a una red social nuestra y nos aparece la propaganda del zapato que estábamos buscando. Bueno, esta web que empieza a volverse mucho más intuitiva, entre comillas, que lo que hace es hacer un seguimiento de nuestros movimientos, va generando un perfilado que se transforma en información que termina siendo útil para el comercio, ¿sí? Entonces, las bases de la web 2.0 está pensada principalmente para trabajar, para desarrollar la interacción en Internet. La web 2.1 era un envío de información
pero la transacción, el vínculo entre la organización y el usuario de esa organización era in presentia, ¿sí? Uno tenía que concurrir al lugar. Hoy esto de comprar a distancia, nunca conoces al comprador, al vendedor, perdón. Tampoco conoces quién te compra. Conoces un número de guía, un número de tarjeta de crédito y con eso se realiza la transacción comercial, pero cuando estábamos en la web 2.1 uno se enteraba, pero tenía que concurrir al local, todavía estaba el nexo entre los individuos eh, entre los individuos humanos, digamos, y cuando entramos en el punto o en el mundo de la web 2.0, lo que empezamos a encontrar, ¿sí?, es justamente esta cuestión de la interacción, vamos a decirlo de alguna manera, entre avatars, ¿sí? Lo que va a permitir de manera novedosa la web 2.0 es que uno pueda comunicarse de manera lineal, de manera directa, ¿sí?, con un otro, que pueda compartir información, que la pueda hacer de manera simultánea, que pueda seleccionar. Este ejemplo de la nube, ¿sí?, o este uso de la nube es interesante tenerlo como referencia porque justamente lo que hace la nube es permitirnos hacer todos estos elementos o todas estas acciones de manera permanente. Entonces, no solamente envío un mensaje, sino lo que yo desarrollo lo puedo difundir, puedo seleccionar a quién se lo difundo. Antes uno subía las cosas a la web y lo veía el que lo encontraba. Ahora uno tiene, por ejemplo, en el Drive la posibilidad de compartir documentos personales y seleccionar con quiénes. La idea de usar los documentos colaborativos es muy importante, es muy interesante, nos permite ahorrar tiempo, nos ahorra mucho tiempo de viaje, podemos estar en simultáneos, con comodidad que en otros contextos no tendríamos, y luego la confianza. Yo le pondría o resaltaría de todas las acciones el tema de la confianza. Me parece que es lo más importante de la web 2.0, porque si yo no confío en el otro, no le estaría habilitando el acceso a mis cuestiones personales. El tema de la perpetua beta, la perpetua actualización es algo interesante. Ustedes observan, dicen, bueno, a ver qué pasa acá con esto. Y lo que encontramos o empezamos a ver con claridad es que hay una permanente adaptación a nuestras necesidades por parte de los servicios que se nos presta en Internet. Ayer o antes de ayer hablaba con alguien que me dijo, me cambiaron no sé qué cosa en el Hotmail, ya no sé dónde buscar los mails. Bueno, eso también son las consecuencias de la permanente actualización, ¿no? Por un lado, nos traen beneficios y por otro, aquellos que no están muy familiarizados con el sistema o con el uso, terminan después mareándose un poquito hasta que se acostumbran. Todo es cuestión de costumbre. La facilidad es otro elemento particular que tiene la web 2.0. Aquí ya no hace falta ser un experto. Cualquiera que sepa manejar un tutorial va a encontrarle la vuelta para desarrollar lo que quiera. Entonces cualquiera puede tener una página web, cualquiera puede tener un blog, con un poquito de voluntad puede encontrar la forma de crear algo a su necesidad. La cuestión de la gratuidad es algo a tener presente. Hay muchísimos servicios gratuitos que nos ofrece la web, pero hay un pequeño detalle con esto de
la gratuidad, y es que en los últimos años, realmente muy pocos años, en los últimos 4 o 5 años, ha quedado en evidencia que la gratuidad tiene un costo, que es la facilitación de nuestros datos a las empresas de las cuales nosotros hacemos uso. Y que esos datos, si bien hoy están explicitados, que van a tener un uso, un destino, durante mucho tiempo no se dijo, no se habló de esa situación, y después terminó evidenciándose que lo que permite esa recolección de datos es una psicografía, es decir, un perfil psicológico del usuario, y puede servir para aspectos positivos, entre comillas, una mejor mercantilización, es una comercialización de datos, una mejor definición del cliente, pero por otro lado también ha quedado comprobado, especialmente a partir del escándalo de Cambridge Analytica, que se pueden direccionar mensajes y de esa manera guiar la toma de decisiones por parte de los clientes. Entonces, aquí también aparece fuerte el tema de la personalización. La personalización no es un acto ingenuo, ¿sí? No lo es en realidad el resultado justamente del proceso que llevan adelante a partir del análisis de nuestros elementos. En cuanto a la integración y la conexión, sí es cierto, permite vincularse de maneras distintas, permite también conocer a otros. Lo que sí es cierto es que la integración y la conexión hoy en día hay que planteárselo no solamente en los aspectos físicos o en los aspectos técnicos, sino también en las cuestiones psicosociales, y esto ha traído también alguna que otra consecuencia, el tema de la explotación de determinados estereotipos, la fomentación de determinadas conductas, determinadas acciones que no necesariamente terminan siendo beneficiosas para quien lo procede. Y bueno, en cuanto a la propagación viral, no hace falta que me explaye demasiado. Ustedes conocen hoy la viralización, es una de las preocupaciones positivas y negativas por parte de quienes usan el sistema de Internet, porque una vez que entró a correr la información, es muy difícil frenar. Por eso se requiere en todo caso el análisis por parte del usuario de qué es lo que se va a publicar y por qué lo va a publicar. Y ahí empiezan a correr otras cuestiones que tienen que ver con conocimientos previos, con una formación cultural específica o más amplia quizás, que le permita tomar distancia del impulso de compartir y poder analizar si vale o no la pena replicar. El etiquetado social, esto que hacemos nosotros de poner a alguien hashtag no sé qué, es un elemento interesante también para tener presente por dos aspectos, vamos a decirlo, por el tema de que primero nos permite llamar a quien nosotros queremos, che, mirá, te compartí esto, pero al mismo tiempo produce o es una herramienta también que apunta al perfilado y que permite tomar, armar, podríamos decir, como un gran sociograma mundial que también permite rastrear vínculos y, bueno, construir perfiles de los que tal vez quizás no estemos del todo enterados o estemos todos conscientes. Y lo último que es súper interesante y que también nos provee la web 2.0 es el tema de la iniciativa descentralizada, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que veíamos por acá, con la facilidad que permite el sistema
que nos permite a cualquiera de nosotros iniciar o una fuente de comunicación, un blog, una página, abrir las redes sociales, publicar, mostrarnos, hacernos más populares, entre comillas, siempre en determinados ejemplos, en determinados sectores. Se me cruzó la palabra ejemplo. Bueno, lo ideal hubiese sido que estuvieran acompañándome, pero vayan pensando en todo caso un ejemplo de web 2.0. Ahora bien, ¿qué pasa con esta nueva herramienta? Esta nueva herramienta que si bien es parte de las herramientas de comunicación y existen profesionales de la comunicación más especializados en el uso de muchas de estas herramientas, la web 2.0 trajo consigo la aparición de las redes sociales. Las redes sociales terminaron siendo un insumo, ¿sí? Para las organizaciones, por la dinámica que representan, porque las personas se han volcado masivamente a las redes sociales, porque hay una suerte de validación de lo que las redes sociales dicen. Entonces las empresas han buscado la forma de meterse en ese mundo y con todos los datos que yo les decía recién, que se obtienen de la interacción entre los navegantes, ¿sí? los que usan la red, permite a las empresas encontrar rápidamente al cliente potencial. Ahora bien, esa búsqueda, digamos, o esa orientación ha dado origen a una nueva profesión que es la profesión del community manager. El community manager o el administrador de redes sociales, como deberíamos decirles nosotros, no es un profesional cualquiera, no es alguien que postea simplemente un aviso en una red, sino que tiene una tarea intensa a desarrollar, porque no solamente le toca pensar qué, cómo y cuándo publicar, sino que además debe estar unido a el objetivo inicial del plan de comunicación, a la administración general del plan de comunicación. Debe conocer qué pasa con la empresa, ¿sí? Esta tarea, entonces, no es como muchos creen simplemente publicar, sino que además requiere el seguimiento de todo lo que se dice sobre la empresa, todo lo que la competencia promociona, si hay referencias en ese proceso de competencia a nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, bueno, lo primero, obviamente, no se le puede escapar nada, ¿sí? No se le puede escapar nada a, a la empresa, nada lo que sea útil para la empresa. Esto es tendencias de consumo, publicaciones, los hashtags que se repiten, e incluso situaciones que puedan rebotar en la imagen de la empresa. Recuerden ustedes el abanico de opciones que habían para lo que es la imagen corporativa. Partamos de lo que sería el sector de la imagen pública pretendida, las redes sociales apuntan a eso, pero también hay elementos como la imagen del país a la que pertenece la empresa y la imagen del gremio al que pertenece la empresa, que a veces pueden llegar a tornarse difíciles para administrar la imagen de la organización. Y eso se detecta en las redes sociales y en las publicaciones del universo de Internet, y el community manager tiene que estar atento a todo eso. Bueno, establecer obviamente qué canales de comunicación se van a utilizar. Esto es primordial en cualquier tarea de comunicación. Si yo tengo que elegir una radio, por ejemplo, para promocionar, tengo que ver qué radio. No sé, por ahí a mí me gusta una. Me caen bien los locutores de esa radio, pero no está ahí el público que yo necesito o no está ahí el público potencial que yo necesito.
Lo mismo pasa con esto. Y además que las redes sociales requieren dinero para poder promocionarlo. No es simplemente postear, uno tiene que pagar para que, por ejemplo, Facebook promocione más nuestras publicaciones que otras. Lo mismo hace Google. Entonces eso hay que calcularlo. Después, esto de mantener una comunicación fluida con otras áreas es primordial. Uno tiene el community manager, no es alguien que hace las cosas solamente desde su casa, sino que tiene que saber qué pasa dentro de la organización para estar atento, porque hoy en día el escándalo nace o salta, o la fake news, como se dice en la actualidad, salta primero en la red social y después termina siendo plasmada en los medios de comunicación. Es un fenómeno interesante a tener en cuenta, pero que obliga al community manager a estar al pie del cañón. Eh, bueno, el punto 4 se los acabo de mencionar, el punto 5 también. Esto, si hay algo de lo que no se habla, son las herramientas de seguimiento y monitoreo. Hay muchas herramientas de seguimiento y monitoreo. De hecho, en comunicación hay acciones que motores de búsqueda o de alertas que nos permiten estar al tanto de determinados mensajes, y eso mismo es necesario usar cuando hablamos o cuando usamos las redes sociales. Es sumamente importante tenerlo, y hay algo acá, dice proponer estrategias, pero esas estrategias requieren que el community manager sea alguien con mucha capacidad, por acá dice, proactiva, ¿sí? Este, debe ser alguien que esté siempre con la capacidad de, este, de resolver y de tener un plan A, un plan B, un plan C. O es decir, debe contar con una acción, con un plan de trabajo que le permita dar solución rápida a los conflictos y que al mismo tiempo le permita aprovechar mejor los comentarios o las informaciones que circulan. Hay algo que es interesante de tener presente, que el community manager no vende, ¿sí?, ni hace publicidad, sino lo que hace, sí, es comunicar y resolver. Básicamente lo que debería hacer la red social es reforzar todo el otro aparato comunicacional que tiene o cuenta la empresa, ¿sí? Además, hay un elemento, y esto es importante: los community managers deben ofrecer a los miembros de la organización una información, un paper donde uno pueda revisar su acción, cuáles fueron, qué elementos encontró, cuáles no, cuáles son los aspectos o sus estrategias a seguir. ¿Sí? Bien. Con eso hemos terminado, y como vieron nos quedaba muy poquito para charlar. Para cerrar, hoy estamos ya hablando de una web 4.0 que, como les decía, es mucho más intuitiva. De hecho, hoy la internet se maneja incluso con datos táctiles, hay como un entrecruzamiento fuerte de datos que nos permite a nosotros, por ejemplo, acceder a nuestra documentación o lo que necesitemos en cualquier máquina siempre que podamos, y en cualquier lugar del mundo siempre que contemos con una cuenta y una clave. Bueno, con esto los despido, nos estamos viendo el próximo jueves, tal como habíamos pautado. Crucemos los dedos que no haya ningún inconveniente técnico en el medio. La idea es que ustedes repasen, vamos a hacer la primera hora de repaso. Yo les voy a hacer a ustedes un jueguito ahí de
de preguntas y respuestas, y después vamos a ir analizando cada una de las respuestas que ustedes dieron para trabajar la instancia de repaso con miras a que el encuentro siguiente va a ser la evaluación, ¿sí? Entonces, como para eh, reordenarnos en esto, el jueves 5 hacemos el repaso y el jueves 12 tenemos la última evaluación. Cualquier cosa, como siempre, pueden escribirme. Ustedes saben que en la medida de lo posible trato de responder lo más rápido posible. Bueno, que estén muy bien, nos vemos pronto. Terminen bien el domingo y ya que arranquen excelente la semana. Que estén muy, muy bien.